3 historias de terror. Vamos a ver esto. Ascar, tápate los oídos, niño. Especial de Halloween. Porque no hice nada para Halloween. O sea, yo me disfracé, pero no hice mi disfraz monumental como hice el año pasado. Es que este año sí tenía amigos para salir. A veces las mejores historias de horror que suceden en nuestro mundo no pueden ser documentadas. Por eso las narraré para ti. Y sinceramente, tratándose del mes de octubre, cuéntanos. No espero que las disfrutes, sino que simplemente te estremezcan tal como muchos de ustedes lo vienen pidiendo. No son esta vez 3 creepypastas, ni 3 casos reales, sino 3 historias del más puro horror. ¿Pero son inventadas, bro? Con motivo puro horror. Narradas para ti. Narradas, yo escuché creadas. Con motivo. ¿Son reales, bro? Cuéntame. ¿Son reales? John merecía el infierno. Número 1. Si la oscuridad no fuera tan intensa, John no dudaría de sus propios ojos. Pero movió los párpados varias veces para convencerse, sí, de que los tenía abiertos. Ok. Aunque era imposible ver nada, escuchar nada, ni recordar nada. ¿Y dónde coño estaba John? ¿Qué se metió John? Porque no... Bra. No es cierto. Hay que meterle Tenía humor. realmente párpados. Tenía realmente brazos. Le arrancaron los piernas, ojos. Por... y Te lo cuerpo. juro. No lo sentía. No sentía nada más. La negrura que lo apretaba. What the fuck, ese Comenzó, señor, eso ¿qué? sí, a recordar cosas. La ruta por la que conducía su camioneta. Se remurió. Aquella chica que le acompañaba y a la que había emborrachado tras levantar en el camino. Sí, a la que le pidió un aventón. Ok. La chica a la que recogió y a la que ofreció aquella bebida cargada, si saben a qué me refiero, para luego estacionar en algún paraje oscuro. O sea, fue karma, lo de John fue karma. Meterle mano y todo eso que se merecen y que John siempre les hacía. ¿Perdona? O sea, Y por eso, el título de la historia cuando la te lo chica merecías. comenzó a forcejear para que Te se lo merecías. detuviera, Bueno, se lo merecía. John chocó con el árbol a un lado de la ruta y murió. Mierda. Tal vez aquella vagabunda de la ruta había muerto con él en el choque. Pero entonces, en parte era culpa de él. Así que para no desentonar, John había muerto, sí, Y sí. pero matando. O sea, más doble, ¿sabes? Para su larga cuenta. Míralo. Pero si ambos habían muerto, John razonó que estaba Con ella. en el infierno. Un chirrido Bueno, tú al cielo no insoportable vas. interrumpió sus pensamientos en aquel vacío en el que flotaba. El sonido de cadenas que se arrastran se hizo escuchar inundándolo todo. Se escucharon gruesas, Quita la estática, porfa, que me da ansiedad. oxidadas, terribles. Y sintió incluso el eco de ellas en la inmensidad de la negrura que lo rodeaba. Claro, lo Y de luego estaba aquel olor a azufre. los infiernos Sí, estos, El las olor etapas. al más nauseabundo azufre. Claro. O al menos a algo muy parecido que lo ahogaba. También sintió que todo él se movía, o mejor dicho, que lo movían. Ok. No sabía Eran las hacia chicas, dónde, ¿viste? pero John se movía, Que lo arrastraban, se hundía lo jalaban, y avanzaba. se lo llevaban.
Como estaba el del teléfono realmente negro. hundiéndose en el infierno. Era aquello, el The infierno. fuck. ¿Pasaría acaso toda la eternidad en aquella oscuridad terrible? A modo de respuesta, escuchó el crepitar de las llamas delante de él y el olor a azufre se transformó en olor a quemado. Un horrendo olor a quemado. Condenado, ¿viste? Confirmó lo que temía. No podía moverse. ¿No se supone que cuando mueres no piensas y no tienes conciencia ni nada de eso? O sea, no lo digo yo, lo dicen las teorías. Yo no opino de eso. De todos los temas que a mí me gusta tener teorías de la muerte, yo no opino. Te lo juro. O sea, si tú piensas que no hay nada después, fino. O si tú piensas que sí, que renaces, fino. O si tú piensas que te vas al cielo y al infierno y tienes conciencia, fino. Yo de eso no opino, no me gusta para nada. O sea, yo te puedo tener 1000 teorías y no te las voy a decir. No me gusta, no opino. No sé. podía ver. Cadenas infernales rechinaban a su alrededor. Se movía, se hundía, se acercaba a unas eternas Y así llamas eternamente, delante de ¿viste? él, que parecían esperarlo. Pero ni que no podía y ver, que ¿cómo sabía que era comenzaron a que estaban calentar delante el de él? ambiente Pilas ahí. a su alrededor. Como si alguna confirmación adicional necesitara, John escuchó aquella terrible voz detrás suyo, De la cual chica. parecía humana pero irónica y gutural. Ah, no, olvídalo. Una voz que simplemente sonó en toda su alma. Ok, ¿pero qué le dijo? Le dijo a secas: bienvenido al infierno, John. Qué fuerte. Y John aún pensaba en esa voz. Aún tenía el eco de la misma en su mente cuando las cadenas dejaron de sonar y cuando las llamas que escuchaba se volvieron visibles. Desde abajo hacia arriba lo fueron abrazando como viejos amigos. John era un hijo de p***. Totalmente. Y lo sabía. John merecía el infierno y lo sabía. Es Por así, lo es que le así. iba a hacer a aquella chica. Sí, por lo que le había hecho a todas aquellas chicas. Es así, se lo antes de merecía. ella. ¿Ustedes qué opinan? Incluso Yo opino que sí, se lo merecía totalmente. a su propia hija. John Totalmente. merecía el infierno. Totalmente, bueno, no hay Solo que dudas. nunca tuvo miedo porque nunca creyó. No hay Pero el maldito dudas. infierno al parecer era real. El infierno no perdona. Te Y quería John agarrar. no fue Perrito. perdonado. Fue consumido vivo por las llamas hasta desintegrarse. Y mientras, Ok. del lado de afuera, el empleado municipal se rió de su vieja costumbre, la de gritarles: bienvenidos al infierno, poniendo Ok. voz macabra a todos sus clientes. Comenzó haciéndolo como broma y luego se le volvió un ritual. El último cliente se llamaba John. Al parecer, John tuvo un accidente y junto con él había muerto una chica que había recogido por la ruta. ¿Y qué pasó con la chica? Al mirar por la mirilla, le dio la impresión de que aquel hijo de puta se movía, que se sentaba. Pero ya estaba acostumbrado a aquellos movimientos espasmódicos de los cadáveres ante las flamas. Aunque Verga, está buena la historia, ¿eh? este fue particularmente impresionante. Está Pero bueno, aquel está empleado bueno. municipal nunca supo de los últimos minutos de John. Para él, fue una noche de trabajo más. Para John, fue el mismísimo infierno. El licor que había tomado junto a aquella chica antes del accidente No entiendo le había nada. provocado catalepsia. Es un trastorno neurológico en el que una persona queda inmóvil y rígida, pero consciente, aunque incapaz de moverse o Había hablar. despertado en las ¿Lo profundidades. quemaron vivo? O sea,
O sea, desde el cementerio, dentro de un horno crematorio, justo unos minutos antes de ser incinerado. antes de ser incinerado. Acaba tú. Número 2. Carlos había escuchado hablar de Acabatu muchísimas veces en los bares. Ok, ¿y quién es ese? Entre trago y trago. Eran rumores, eran noticias, eran susurros. Pero Acabatu parecía estar presente en cada rincón, en cada edificio en ruinas, sobre todo ¿Qué, un por las fantasma o noches. No entiendo. Se contaba que al principio era un mortal, un hijo de esclavos llamado Flavio, que allá por finales del siglo XIX despertó la ira de la mafia de inmigrantes recién llegados de Italia, Casi nada, papá. robándoles. Estos, como castigo, lo arrastraron al puerto y les fueron Esa película es muy buena. arrancando uno por uno todos los dedos de su Uy, mano derecha coño. y los fueron arrojando al mar Para que como los peces se alimento lo para comieran. los peces. Qué fuerte. Al final, cuando ya no le quedaban más dedos en la mano, arrojaron al pobre negro hacia la profundidad del océano, donde se ahogó y se desangró. ¿Quién sabe en qué orden? Uy. Pero al parecer, el negro estaba metido en asuntos de magia africana y a cambio de poder vengarse, Hijo de la guayaba. los dioses de la venganza, justo a las puertas de la muerte. Hijo de la Los guayaba. temibles, oscurecidos. No, cagaron. Y para muchos aquella Cagaron. noche no murió, Literal. sino que el negro se transformó en algo más. A partir de entonces nunca se supo bien por qué se le conoció como Acabatu, aparentemente un nombre africano, y se decía que si alguien quería vengarse, podían invocar a Acabatu. No se presta, mano, Eso no se sí, presta. ¿Qué tiene que ver Cobraba Carlos en un esto? precio muy alto. Para pedir sus servicios había que arrancarse un dedo, tal como le habían arrancado a él, y regalárselo a modo de ofrenda. Carlos, Mejor me quedo como la con mi mayoría, rencor, gracias. no creía que todo eso fuera cierto. Gracias, Y por pero me eso quedo con el mismo rencor. lo había invocado aquella noche. Porque de haber creído que era real, ¿Por qué haces algo la así? prudencia le hubiera hecho guardar silencio, ¡De bolas! perdonar, en lugar de vengarse. O no sé, o sea, si no quieres perdonar, quédate con el rencor, pero what the fuck, bro? No, pues cada quien. Fue a un rincón de la zona portuaria. No juzgar, cada quien. Y lo llamó por su nombre, Acabatu, mientras dejaba caer algunas gotas de la sangre de su pulgar en el suelo, Joda. tal como se conocía el ritual, y se espantó de los peces espectrales colgando que parecían estar devorándolo mientras levantaba aquella ¿qué? mano sin dedos de la cual goteaban chorros de un líquido asqueroso. Amigo, the La primera fuck. víctima que Carlos le pidió a Acabatu que matase fue a su propia mujer, aquella p*** que le tenía harto y que le había metido los cuernos con un compañero de trabajo. Bro, ¿no conoces la palabra rencor? O sea, tipo divorcio, tipo ser feliz, tipo alejarte. Y Dejar para ir, ello, el negro sanar. espectral le exigió que se cortara el dedo índice y Carlos lo hizo con una pinza que llevaba siempre en el auto. Mano, hoy tiene que estar demasiado demasiado Le entregó loco. el dedo sangrante a aquella aparición, aún sin estar seguro de si era real o si no era más que una alucinación fruto de su borrachera. Estaba en una nota.
Y aquella primera noche, Carlos durmió en un hotel con un dedo menos y un miedo más. Ok. Bien le dijo a Cabatú que no volviera a su casa, que lo dejara trabajar tranquilo. El problema con ello, la letra chica de este pacto de venganza, Escuchen, para que no lo era que hagan. el negro, si bien mató a su mujer, lo hizo de tal forma que Carlos tuviera que llamarlo de nuevo, pues dejó un testigo. Un vecino que aseguraba que la mujer gritaba el nombre de su marido mientras se escuchaban golpes en el departamento. Mierda. Un departamento donde se supone que Carlos no estaba. Donde se supone, se diría que había sido víctima de un robo que salió mal. ¿Y ahora? Y Carlos tuvo que llamar a Cabatú nuevamente, a aquel negro infernal, para pedirle que matara al testigo, a su vecino, antes que le tomaran la declaración. Esta vez, Pero eso no tuvo es que más cortarse sospechoso. el dedo mayor con una pequeña sierra. O sea, eso no es más sospechoso el hecho de que te digan, no, bueno, fuiste tú. Y hay un testigo y matan al testigo. O sea, literalmente va a ser como más de, bah, sí fue él, porque lo mataron, ¿sabes? Porque iba a hablar, iba a decir que fue él. Y de repente apareció muerto. De vuelta que fue él. Y No estamos como pensando mucho. El cual riendo. No estamos, lo no colocó tenemos en dedo su de propia frente. mano, completando un segundo dedo en la misma de lo ¿Qué dijo? Lo colocó en su propia mano, completando un segundo dedo en la misma Yo la conocí en un de los que taxi le faltaban. en camino al club. Desapareció para ejecutar a su segunda víctima y se despidió de Carlos con un sospechoso hasta pronto. Bro, literalmente le quería quitar todos los dedos, ¿sabes? Vino el amante de su mujer que intentó matarlo y tuvo que llamar al negro para que lo salvara. Y Hola. luego aquella vieja que llamó a la policía al reconocerlo en un callejón. Había quedado prisionero de un Ya van círculo de 4. odio y venganza. 4, literal. 4 Como dedos. todo pacto con los infiernos, este tenía trampa. Obvio. Y ya cansado de todo, Y vestido tú, de bien, bien, harapos bien. como un pordiosero y Aquí ebrio, haciendo unas teorías locas. Carlos lo invocó una quinta vez Amigo, ya no Al tenía negro. dedos. a Cabatú, Ya no tenía dedos. porque de una sabía mano. que había una forma de vencerlo en su propio juego. Ya sabía a quién le pediría que matara esta vez con su último dedo. Cabatú apareció sentado a su lado como una sombra en aquella calle antigua, los ojos vacíos, Ahorita el le olor dice, también me das tus insoportable, ojos y me das... y me luciendo das, con y me orgullo das. su mano con 4 dedos blancos, los dedos de Carlos. Igual, y Carlos también está medio loquito, ¿no? Nada más digo. Carlos lo miró ya sin temor, sino con resignación. Le preguntó si sabía el nombre de la persona que le pediría que matara a continuación. Y el negro, que tenía una enorme y diabólica sonrisa, solo la mostró. Le dijo que él nunca sabe cuál será el último nombre. Y era el último nombre porque a Carlos ya no le quedaban más dedos en la mano derecha. Ok. Por su lado, Cabatú se miraba con orgullo esa mano casi completa, a la cual solo le faltaba el dedo pulgar que Carlos estaba a punto de darle. Mano, una locura, bro. Carlos metió el pulgar en su propia boca y mordió. Más fuerte y más fuerte, con toda la rabia acumulada del mundo. Y finalmente arrancó su propio pulgar de un mordisco. Lo tomó de su boca con la mano izquierda. Se lo pasó a... ¡Qué rico! ¡Ay, que qué matara risa! ahora al dueño de ese dedo. Que lo matara a... Dijo que ¿Qué le matara dijo? ahora. Se lo pasó a Cabatú
y le dijo que matara ahora al dueño de ese dedo, que lo matara a él mismo. Y así No. todo terminaría. Eso pensó Carlos. Pero Imposible. Acabatú no se sorprendió. El que pasa hambre porque quiere. Ahora Carlos comprendió que aquel negro siempre supo que terminaría así. De bolas. Aquella entidad Y hizo dice, de pero hecho ¿me das tu otra todo mano, porfa? para que terminara así. ¿Este no es del meme? ¿El Y qué? tomó al desmejorado y harapiento Carlos a cuestas y lo llevó caminando a la rambla portuaria, a orillas del océano. Carlos sintió los brazos huesudos pero robustos de Acabatú en su espalda y se sintió flotar aquellas cuadras. Lo mató como lo mataron a él. Llegaron a la ¿viste? rambla. El negro colocó el dedo de Carlos en su propia mano y ahora con la mano completa, Acabatú miró hacia abajo, hacia los abismos negros de las aguas y Lo mató suspiró. como lo mataron a él. Al fin podría descansar. Y entonces saltó al océano con Carlos en los brazos, diciendo la última frase que Carlos escuchó en su vida. Quizá en otro idioma. The fuck. Acabatú siendo yo. Cancelar. Luego solo burbujas, oscuridad y frío. Mucho frío. Ok. El negro ya no estaba. El negro se había esfumado. Me estoy sintiendo incómoda. Y Carlos se hundía en aquel océano. Miró su mano sin dedos. Qué duro, hermano. Por los muñones Qué duro. salía un líquido negruzco. Toda su piel comenzó a volverse negra. Se lo tragaron. Unos peces que parecían salidos del infierno comenzaron a devorar sus ojos, mordiéndolo. Pero no quedaba Hijo de ciego, puta. sino que era como si los desnudaran, como si ahora pudiera ver más y mejor sin ellos. The fuck. Se hundía en el dolor, se hundía estaba podrido, y su mi carne madre. se ennegrecía y se podría. Sí, literal. Recordó las palabras del negro. No eran en otro idioma. Y Acabatú no era Cam, una ¿qué pasó? palabra Se había africana. pegado. Hola, hola. Era una sentencia, de hecho. ¡No! Acabatú ¡Lo convirtieron a él! siendo yo. ¡No! Y Carlos se dio cuenta que Acabatú ¡Le pasó la ya no cosa! estaba, porque ahora Era él. Acabatú era él. ¡Qué duro! En ¡Qué lugar- fuerte! Listo, vamos. Sigamos con esto y ya es la última. Según yo, la culebrilla es algo que te echan con brujería. Según yo es eso, pero vamos a darle chance a Dross que nos explique qué carajo es. Ron reconocía cada rincón de aquel maldito barrio. Allí se ¡Wow! había criado. Tranquilo, en aquel Ron. barrio rodeado de mitos y leyendas de cada maldito país que hablara Permítame. español. Aunque él mismo no lo hablaba. Por eso cuando aquella picazón Ok. en la espalda apareció, recordó las viejas historias de su madre respecto a la temible enfermedad llamada simplemente Zona. Aunque Ok. los hispanos también le decían culebrilla. Cuando la Ok, picazón le hizo voy a que dar Ron se chance. arrancara trozos de su piel ya de tanto rascarse la espalda, ¿Perdona? la culebrilla comenzó a extenderse hacia los lados, hacia los costados de su cintura. Pero les voy a decir lo que yo sé de este tema. Es que cuando la cabeza y la cola se chocan, pues la persona se muere. Eso es lo que sé, según yo. Entonces, eso es lo que quería captar. Hacia los riñones. Y entonces entendió por qué le llamaban culebrilla. ¿Eso qué? Cuando la culebrilla se mordía la cola en el frente del individuo, en su panza, este moría en medio de un intenso dolor y vomitando sangre. Eso se suponía. Perdón, Nani, tenías razón. Los médicos solo le habían mandado unas pastillas y le habían dicho Nada más que digo. era estrés.
Estrés, Las mira. pastillas no le habían aliviado y Ron estaba desesperado mientras veía la piel de su cintura podrirse y caerse, Mano, muy duro, ¿viste? quemándole y picándole al punto de no poder ni dormir. Por eso volvió a su barrio latino, a aquellas calles Billete llenas de latino. pandillas, a aquel local desvencijado, en busca de alivio, o si no, al menos en busca de respuestas. No sabía si aún vivía aquella vieja, pero si vivía, era la única que podía ayudarlo. Doña Esther, la bruja del barrio. Miércoles, La ¿para dónde vieja se puede que curaba el meter? empacho, el mal de ojo y quién sabe cuántas cosas más. Ron nunca creyó en estas cosas, pero el problema es que ella no creía tampoco en la medicina. Y lo único que quería era librarse de aquel cinturón que se cerraba sobre él de granos. Pero después de eso pus, quedó una marca de brutal. piel enrojecida. Apenas podía manejar en paz con una mano, mientras con la otra se rascaba. La bruja, Doña Esther, estaba allí sentada rodeada Hermano, de ¿cuántos años imágenes, tenía esa señora? hierbas secas e inciensos. Lo miró como si ya lo esperara. Le hizo La ademán de gente que se sabe cosas, sentara y sabe Ron se cositas. sentó frente a ella. Muchas cositas. Casi no le habló. Solo se levantó la camiseta y le mostró aquellos surcos que avanzaban desde su espalda hacia el frente y que casi tocaban en su panza. La vieja los miró primero con horror. Luego pareció recordar algo y sonrió. ¿Susto? La vieja se dio vuelta y buscó en uno de ¿Susto? sus armarios y finalmente encontró una caja. La tomó y la abrió delante suyo. Y adentro de la misma sacó una foto de Ron sonriendo. Reconocí esa foto. Era la foto que le había regalado a María, su amante, cuando aún salían juntos. ¡Buah! Cuando le había prometido que dejaría a su propia esposa por ella. ¡Buah! Un Cuando santo aún no se es. llevaban bien, antes que quedara embarazada, antes que le pidiera que abortara, antes que ella quedara lisiada por aquel aborto mal practicado. Ella le echó la culpa a él y él la golpeó y la amenazó para que ella nunca lo fastidiara. María ¡Buah, Ron! prometió vengarse. Y ¡Buah, ahora la Ron! foto de Ron estaba rodeada por una cuerda con forma de serpiente. Y la vieja le confesó que lo que tenía era un trabajo de ella, Duro, encargado ¿viste? por María. Solo lo ¡Qué podía bola! La deshacer fue a si resolver María, con la que se lo hizo. la que había clamado justicia a la culebra del destino, se lo pedía. Ron golpeó la mesa sin dejar de rascarse. Le gritó a la vieja diciendo que le pagaría el triple si le quitaba aquello. No puede, Pero la no vieja puede, no insistió puede. en que era imposible. No puede, no Si la puede. persona misma que había encargado el trabajo Caro, poco en Chitumay. no se lo pedía. Ron hubiera matado a la vieja en aquel silencio, pero le temía. Todos le temían. De bolas. Le suplicó que hablara con aquella maldita rencorosa. ¡Con María! Le decía rencorosa. Le decía rencorosa. A ver, Ron, repasemos tus errores, ¿vale? Le dices rencorosa a una mujer que, primero, la engañaste, en el sentido de que le mentiste diciéndole que ibas a terminar con tu mujer cuando en realidad no lo hiciste. Eso empezando por ahí. Segundo, la preñaste, porque aparte de estúpido e imbécil, la preñaste. Entonces, ¿qué hiciste? Tercero, le pediste que se deshiciera del niño, ¿verdad? Y aparte de eso, la dejaste lisiada, es decir, en silla de ruedas, porque él salió mal. Y todavía le dices rencorosa, mi amor, porque aparte la dejaste. O sea, de eso estamos 100% seguros. Entonces, 5 errores que tú le dices rencorosa.
Vamos viendo. Vamos viendo por ahí a ver que algo falla, algo está fallando. Para que le quitara esa maldición. Yo, hombre, tenía que ser un La hombre. vieja le dijo pausadamente que lo haría. Sí, pero si pudiera. Porque María se había arrojado de la azotea del condominio hacía 3 días y para aquellas horas Grande María. reposaba en el cementerio. ¡Grande María! ¡Lo diste todo! María estaba muerta. ¡Grande ¿Ya qué? María! El verdadero sí tienes la oportunidad de hacer llorar a un hombre. No, no es cierto, o sea, no de esta forma, hay muchas otras formas que no conllevan a esto, pero bueno. El trabajo ¡Grande María! de un muerto. ¿Cómo se lanzó del edificio si estaba lisiada? ¿Cómo subió primeramente? Pilas ahí. De alguien que lo maldijo y se que ahora- mató. Por puto. En pocas palabras, Ron Estaba jodido. condenado, literalmente. Pues la última voluntad de un muerto es inquebrantable para el cielo y también para el infierno. Es así, mano, es así. Eso le dijo la vieja. Y Ron, Vieja con Shirumai. perdiendo su paciencia, golpeó a la bruja en el rostro y tiró algunas de sus velas. El lugar, lleno de trapos, ¡Está loco, pronto cobró loco, fuego loco! y las llamas comenzaron a multiplicarse rápidamente. Está loca, 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 está loca, Ron está loca. pateó a la vieja en lugar de ayudarla y corrió a su coche huyendo del lugar y dejando tras de sí a aquella anciana muriendo, pero riendo a carcajadas extrañamente. Se condenó 2 veces, ¿viste? Mientras ardía, Se condenó 2 veces, porque amigos. incluso envuelta en llamas, escuchó la risa de doña Esther y la siguió escuchando a medida que se alejaba. Se condenó 2 veces, topajuto, Aceleró imbécil. por aquellas calles pequeñas de barrio y la risa de doña Esther lo seguía. La cintura le picaba ahora más que nunca. Las uñas Tan inteligente no eran es este Ron, suficientes para rascarse. Vamos viendo. Llegó a la autopista e intentó huir. Buscar un lugar donde el eco de aquella risa no se escuchara. Aceleró mientras se seguía rascando, arrancando trozos de piel ¡Ay! y carne en su cintura de aquel sarpullido a punto de cerrarse en su panza. Pero todo Claro, porque era aparte inútil. de que quemó todo, quemó esa cosa. No sabía qué lo erizaba más, si la risa de la vieja en los oídos o el ardor y el picor en la Claro, cintura. tonto. Es que quemó el mismísimo trabajo. Miró Pues, ¿qué por el más va a hacer? retrovisor. Seguro era su gestión, pero pudo ver los ojos de la vieja alumbrados por las llamas a lo lejos. ¿Y no estaba Escuchó la lejos? sirena de los bomberos. No estaba en la autopista. Siguió acelerando. Se alejó de aquel barrio. Quería escapar y no podía. Amigo, vivo no sales de ahí, no ¿eh? podía escapar ni de la picazón de aquel maldito sarpullido, ni de la imagen de la bruja quemándose. Cambiaba de mano en el volante, una y otra vez para rascarse. Notó algo malísimo. Le estaba picando la pelvis. La zona, la culebrilla había avanzado y se estaba por tocar en el frente. ¡Mierda! La serpiente estaba por morder su cola. ¿Sería su final? Y... Vomitaría sangre, como se decía, y moriría ahogado en su vómito. Te dicen, no, Habría- ahorita dicen, no lo mató la culebrilla, pero sí lo mató la bruja. He escuchado historias terribles sobre aquellos Tanto a nada quienes para morirse se en la les orilla. cierra la culebrilla. Nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba cuando la zona, la culebrilla, Güey. se unía en el Innecesario frente. eso, ¿eh? Pero nada de lo que se rumoreaba era bueno. Innecesario No. esa parte. No quería averiguarlo. La picazón lo quemaba. Estaba por cruzar el puente de la interestatal. Se atropelló a alguien. Quería Nah. escapar de todo. No podía rascarse. El y diente que le conducir. faltaba al peine, pues. La risa de la vieja. El eco de la risa de la vieja. Lo enloquecía.
No supo si por accidente o por cansancio, pero torció el volante justo al cruzar y rompió las barreras del coño. puente, cayendo. Se mató el solito, El dijo, auto bueno, ya quedó qué coño vamos a destrozado hacer. más abajo y humeante. Una enorme placa de metal de las barandas del ¡Ey, qué bolas! O sea, Ron mató a una bruja. O sea... ¿Ron? puente ¿Ron? atravesaba el vehículo. ¿Are you okay, Ron? Oh, bueno, bien no estás, pero... La policía no demoró en Coño. llegar. Fue una fatalidad con suerte. Pudo haber provocado más muertos en la autopista de abajo, Y sí. pero no. Solo había una víctima. El propio Ron. Un tal Ron, quien al parecer perdió el control de su vehículo. Mira. Y se desbarrancó del puente que al parecer tenía una de sus barandas vencidas. La misma cortó el auto como manteca recaída y allí quedó. Lo cortó a El la mitad, espectáculo fue ¿viste? horrible de ver incluso ¿Te imaginas? O sea, para los policías. si cortó a Ron a la mitad, teniendo en cuenta de que la culebrilla la tenía a la mitad del cuerpo, Más curtidos. vamos El viendo. chofer había quedado partido en dos Vamos viendo. por la cintura. ¡Uy! ¡Qué Es que está muy fuerte todo, ¿eh? ¡Qué fuerte, chat! ¡Qué fuerte! Ah, está muy bueno, me gustó mucho.